Bienvenidos a Amores que el tiempo escondió. Un lugar donde las historias del corazón vuelven a despertar. Amores prohibidos, secretos enterrados y destinos que, aunque el tiempo intentó separar, siempre encuentran el camino para volver a encontrarse. Aquí descubrirás novelas llenas de pasión, misterio, esperanza y segundas oportunidades. Porque hay amores que el tiempo puede ocultar, pero jamás podrá borrar. Si te gustan estas historias, ayúdanos a que lleguen a más corazones. Regálanos un like, síguenos y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando y contando historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, comencemos esta historia. Saga. Laberintos del destino. Libro primero. La sombra del primer amor. Prólogo. Desde el primer momento en que la música flotaba entre las luces difusas de aquella fiesta, Florencia no imaginó que su vida se entrelazaría con un laberinto de recuerdos y sombras. En esa noche, entre risas y pasos tímidos, nació un primer amor que se desvanecería, pero dejaría una sombra indeleble. Este es el inicio de su viaje, un sendero donde cada paso es un laberinto y cada sombra, un destino aún por descubrir. Capítulo 9. La noche en que el corazón recordó cómo latir. La puerta de la vieja casa se abrió con ese sonido profundo y familiar de madera antigua, un crujido cargado de años que no solo anunciaba movimiento, sino memoria. Como si cada vez que se abriera liberara historias que habían permanecido guardadas en sus vetas. La abuela apareció en el umbral y, durante un instante que pareció estirarse más de lo normal, se quedó completamente quieta, con los ojos fijos al frente, como si la realidad necesitara un segundo extra para acomodarse dentro de su comprensión. Luego, casi sin darse cuenta, sus manos volaron hacia su rostro, cubriendo su boca en un gesto que mezclaba sorpresa, incredulidad y una emoción que crecía demasiado rápido como para contenerla. «Silvana», exclamó. Pero Silvana no alcanzó a responder, porque las niñas ya estaban corriendo hacia ella, desbordadas, sin orden, sin cálculo, como si sus cuerpos hubieran decidido antes que sus pensamientos. «Abuelita», gritó Florencia, con la voz llena de una alegría que venía acumulándose desde hacía demasiado tiempo. «Abuela». La siguió Rosa, con una intensidad más contenida, pero no menos profunda. «Abuelita». Alargó Alegría, estirando la palabra como si quisiera que el abrazo comenzara desde la voz. Las tres se lanzaron sobre ella en un solo movimiento, convirtiéndose en una pequeña tormenta de brazos, risas y lágrimas, mientras la abuela, desbordada, reía y lloraba al mismo tiempo, tocándolas, apretando sus mejillas, acomodándoles el cabello con manos temblorosas, como si necesitara comprobar una y otra vez que no eran una ilusión, que no desaparecerían si parpadeaba. «Pero mírenlas», repetía entre risas entrecortadas. «Y miren lo grandes que están». No era solo una observación. Era un reconocimiento. El perro, que al principio había salido ladrando con desconfianza, ahora saltaba alrededor de ellas con un entusiasmo desbordado, moviéndose de un lado a otro como si también quisiera participar en ese reencuentro. Como un comediante improvisado incapaz de contener su energía. Florencia lo levantó entre risas, abrazándolo con esa confianza inmediata que solo existe cuando el cariño no necesita explicaciones. «Todavía estás vivo, viejo amigo», dijo, apretándolo contra su pecho. El perro respondió con una avalancha de lengüetazos tan efusivos que casi le borraron la cara, provocando carcajadas que se mezclaron con el resto de la escena. La abuela,
todavía sacudiendo la cabeza con una alegría que parecía no caberle en el cuerpo, las miró con una mezcla de amor y reproche dulce. «Ay, hijas, ¿por qué no me escribieron una carta avisándome que venían?» Silvana, que observaba la escena con los ojos brillantes, sonrió con esa calma que llega después de atravesar demasiado. «Porque queríamos darte una sorpresa». La abuela levantó las manos al cielo, como si quisiera compartir su emoción con algo más grande que ella misma. «Y vaya sorpresa». «Bueno, pasen, que esta noche les voy a preparar una sopa de gallina que les va a devolver el alma al cuerpo». Y aquella frase no era una simple invitación. Era una promesa. De hogar. De cuidado. De todo lo que alguna vez faltó. Y ahora, por fin, estaba de regreso. La olla comenzó a hervir lentamente en la cocina, dejando escapar ese sonido suave y constante que, más que un hervor, parecía una respiración tranquila. Como si la casa misma estuviera recobrando vida después de tanto tiempo en silencio. Poco a poco, el aroma de la gallina, la cebolla fresca y el cilantro recién picado empezó a expandirse por cada rincón, trepando por las paredes, colándose por las puertas abiertas, abrazando el aire con una calidez que no solo alimentaba el cuerpo, sino que despertaba algo más profundo, algo que tenía que ver con pertenecer, con volver, con estar donde uno siempre debió estar. Mientras tanto, las niñas salieron al patio casi sin darse cuenta, como si sus pies recordaran el camino mejor que su propia memoria, y en cuestión de segundos ya estaban corriendo de un lado a otro, redescubriendo cada rincón con una mezcla de asombro y alegría que solo es posible cuando el pasado regresa convertido en presente. El patio seguía allí, intacto en su esencia, con los mismos árboles que parecían haber crecido apenas lo suficiente para notar el paso del tiempo, las mismas piedras desordenadas que en su infancia habían sido montañas, refugios, mundos enteros, y los mismos espacios donde alguna vez habían jugado sin imaginar todo lo que la vida les tenía preparado. Había llovido esa tarde, y el suelo de tierra conservaba aún la humedad, ese barro suave que se pegaba a los zapatos con insistencia, como si también quisiera retenerlas un poco más en ese lugar. Desde la cocina, Silvana alzó la voz, no con regaño, sino con ese tono automático de madre que mezcla cuidado y costumbre. Tengan cuidado. No se vayan a caer. Pero era tarde para advertencias. Florencia y Rosa corrían como si el tiempo se hubiera desatado, como potrancas recién liberadas, dejando atrás cualquier rastro de cansancio, de preocupación o de adultez prematura. Porque en ese instante no eran las jóvenes que habían aprendido a resistir, sino las niñas que alguna vez fueron, las que reían sin medir consecuencias. «Y mira este árbol», dijo Rosa, deteniéndose de golpe y señalando con entusiasmo. «Aquí nos escondíamos». Florencia giró, miró el lugar, y una sonrisa inmediata le iluminó el rostro. «Y aquí me caí una vez», respondió, señalando el suelo con una mezcla de orgullo y memoria. Rosa no tardó en reaccionar, levantando una ceja con picardía. «Sí. Y lloraste como si te hubieran atropellado 3 vacas». Florencia soltó una risa incrédula. «Y mentira», exclamó Florencia. «Y verdad histórica», remató Rosa, sin ceder ni un centímetro. Las dos estallaron en carcajadas, de esas que no se contienen, que salen completas, libres, como si el cuerpo necesitara liberar todo lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Desde la cocina, la voz de la abuela volvió a elevarse, esta vez con una energía distinta, casi festiva, como si acabara de tomar una decisión importante. «Esta noche hay fiesta». Las palabras cayeron en el patio como una chispa.
Las niñas se detuvieron casi al mismo tiempo, girando hacia la casa con los ojos abiertos, brillantes, expectantes. ¿Fiesta?, preguntó Rosa, con una mezcla de sorpresa y emoción que no intentó disimular. Sí, respondió la abuela desde adentro, con una sonrisa que se podía escuchar en la voz. Una fiesta familiar. Vendrán parientes de otras veredas. Vamos a estar todos juntos. Y en esa frase había algo más que una simple reunión. Había pertenencia. Había raíz. Había historia compartida. Silvana, desde la cocina, sonrió en silencio mientras removía la olla, dejando que el vapor le rozara el rostro como una caricia tibia. Hacía años que no escuchaba la palabra fiesta sin que viniera acompañada de una sensación amarga, y sin querer, su mente la llevó a otro tiempo, a otros momentos en los que también hubo música y risas, pero en los que ella no podía participar. Recordó aquellas fiestas a las que era invitada cuando aún vivía con Olivo, y con ese recuerdo llegaron también, una tras otra, las ganas de ir, las excusas que siempre aparecían en el momento exacto, las negativas disfrazadas de razones, y esa sensación constante de puertas que no necesitaban cerrarse para hacerle entender que no podía cruzarlas. Porque siempre había algo, alguna explicación aparentemente lógica, alguna justificación que terminaba imponiéndose hasta convertirse en un límite invisible, silencioso, pero firme, que con el tiempo pesaba más que cualquier pared. Silvana dejó de remover la olla por un instante, no porque fuera necesario, sino porque algo dentro de ella se detuvo también, como si ese recuerdo hubiera pedido espacio para terminar de pasar. Respiró despacio, permitiendo que el aire hiciera su trabajo, y con un gesto casi imperceptible, parecido al de quien se quita del hombro un peso que ya no le pertenece, dejó ese pensamiento atrás. Esta vez sería diferente, no como una ilusión, sino como una certeza tranquila que comenzaba a instalarse en su interior. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no había permiso que pedir, ni excusas que aceptar, ni límites invisibles que obedecer, y esa simple verdad, tan pequeña en apariencia, tan enorme en el fondo, tenía un nombre claro. Uno que no necesitaba adornos. Libertad. Florencia, mientras tanto, se sentó en una silla del patio, dejando que el bullicio alrededor se volviera lejano por un momento. Como si su mente hubiera decidido apartarse suavemente del presente para abrirle espacio a algo más íntimo, más silencioso. La palabra fiesta seguía dando vueltas en su cabeza, no como una simple invitación, sino como una puerta que acababa de abrirse hacia algo que no terminaba de definir, pero que sentía importante. Una fiesta. La idea comenzó a tomar forma dentro de ella, y con ella llegaron las preguntas, suaves al principio, casi tímidas, pero insistentes. ¿Quién estará allí? ¿A quién veré? Y fue entonces cuando, sin avisar, un recuerdo antiguo tocó su memoria con la delicadeza de quien conoce el camino. No fue un pensamiento abrupto, sino una aparición lenta, envolvente, como esas imágenes que regresan cargadas de sensaciones. La única fiesta a la que su padre las llevó cuando era niña. Tenía 8 años. Y, aunque el tiempo había pasado, algunos detalles seguían intactos dentro de ella. La música flotando en el aire, las risas mezclándose con la noche, las luces que parecían más brillantes de lo normal. Y, entre todo eso, una figura que, en su memoria, había crecido con los años. Un joven. Un joven que en ese entonces le había parecido inmenso, no solo por su estatura, sino por esa presencia que los niños no saben explicar, pero sienten con claridad. Tenía 8 años más que ella, y en su mundo de niña aquello lo convertía en algo casi inalcanzable, en una figura que no pertenecía del todo a su realidad.
En su mente infantil, lo había guardado como se guardan los imposibles. Sin cuestionarlos, sin analizarlos, simplemente aceptándolos como algo que existe en otro nivel. Como un príncipe de esos que solo habitan en los cuentos. Florencia parpadeó, regresando poco a poco al presente, pero sin perder del todo esa sensación que el recuerdo había dejado en su pecho, una mezcla extraña de curiosidad, expectativa y una emoción nueva que todavía no sabía nombrar. «Voy a arreglarme linda esta noche», murmuró para sí, casi en secreto, como si esas palabras no estuvieran dirigidas a nadie más que a ese pequeño universo que acababa de despertarse dentro de ella. Entonces su imaginación, siempre rápida, siempre inquieta, comenzó a trabajar, dibujando con precisión lo que quería hacer en esa noche que, sin saber por qué, ya sentía especial. Se vio a sí misma con pantalón, botas, una camisa a cuadros y un sombrero. Una mezcla entre niña y algo más, entre juego y deseo de ser vista, entre inocencia y ese primer intento de construir una imagen propia frente al mundo. En ese momento pasó un tío por el patio, y Florencia, aún con esa idea fresca latiéndole por dentro, lo detuvo. «Tío, ¿qué pasó, muchacha? ¿Me prestas un sombrero para esta noche?» El hombre la miró de arriba abajo, dejando que una sonrisa pícara se le dibujara en el rostro, como si entendiera más de lo que ella misma estaba diciendo. «Claro», respondió. «Así parecerás una vaquera del oeste». Florencia levantó la barbilla con una seguridad que no terminaba de saber de dónde salía, pero que le quedaba perfecta en ese instante. «Pues que tiemble el oeste». Y ambos rieron, pero en esa risa, ligera en apariencia, ya comenzaba a esconderse algo más. El inicio de una noche que no iba a ser como las otras. La noche terminó de caer con esa elegancia silenciosa que tienen las montañas, envolviendo todo en un aire frío que parecía afinar los sentidos, como si cada sonido, cada mirada y cada emoción adquirieran una claridad distinta bajo ese cielo abierto. Las estrellas, más cercanas que en la ciudad, parecían inclinarse apenas, curiosas, como si también quisieran presenciar lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la casa, la fiesta ya estaba viva. La música llenaba los espacios con un ritmo que invitaba al cuerpo a moverse incluso antes de decidirlo, las voces se mezclaban en conversaciones cruzadas. Y las risas aparecían aquí y allá como pequeñas chispas que encendían el ambiente. Había gente bailando, otros compartiendo historias, algunos simplemente observando, disfrutando de ese tipo de alegría sencilla que no necesita explicación. Las galletas pasaban de mano en mano. El vino se servía sin prisa. Y por un momento, la vida, con todo lo que había sido difícil, parecía haberse tomado un descanso. Florencia estaba allí, entre todo eso, pero no completamente dentro. Sus ojos recorrían el lugar con una atención distinta, como si estuviera buscando algo que ni siquiera sabía si realmente iba a encontrar, mientras en su interior todavía vibraba, muy suavemente, aquel recuerdo que había despertado horas antes. Entonces ocurrió. No fue un estruendo. No fue algo que detuviera la música. Fue algo más sutil, pero igual de poderoso. Una voz masculina, firme, clara, atravesó el ambiente desde la puerta. «Buenas noches». Florencia volteó casi por instinto, como si algo en esa voz hubiera sabido exactamente cómo llamarla sin decir su nombre. Y en ese instante, el tiempo, caprichoso, impredecible, hizo lo que pocas veces hace. Se detuvo. Su corazón dio un salto. Fuerte. Desordenado. Tan repentino que por un segundo sintió que el aire no le alcanzaba. Es él. El pensamiento no llegó completo,
ni organizado, ni lógico. Llegó como llegan las certezas que no necesitan explicación. Es él. Es el muchacho de aquella fiesta. Allí estaba. Andrés Montero. Ya no como el recuerdo difuso de una niña de 8 años, sino como una presencia real, concreta, imposible de ignorar. Alto, firme, con esa seguridad tranquila que no necesita imponerse, y una mirada profunda que parecía guardar historias que no se contaban a cualquiera. Florencia lo observaba desde lejos, sin moverse, como si cualquier gesto pudiera romper ese instante frágil que acababa de formarse entre el pasado y el presente. Su corazón latía rápido. Demasiado rápido. Y aunque no entendía del todo lo que estaba sintiendo, sabía que no era algo pequeño. Andrés saludó a varias personas con naturalidad, intercambiando palabras, sonrisas, gestos breves, como quien conoce el lugar y se mueve en él sin esfuerzo. Pero en medio de todo eso, en algún punto, difícil de precisar, su atención cambió de dirección. Se detuvo. Casi imperceptiblemente. Sus ojos se desplazaron. Y encontraron algo. O a alguien. Florencia no lo sabía. Pero en ese mismo instante, sin que ninguno de los dos lo dijera, una línea invisible comenzó a trazarse entre ellos. Andrés caminó hacia su hermano, Eli, manteniendo esa calma que lo caracterizaba, aunque en su interior algo ya se había activado. Se inclinó ligeramente hacia él y habló en voz baja, con ese tono que mezcla curiosidad y una intención que apenas empieza a tomar forma. Eli. ¿Qué? Respondió su hermano. Andrés señaló discretamente hacia el rincón donde estaban Florencia y Rosa, cuidando que el gesto no fuera evidente para nadie más. ¿Ves a esas dos muchachas? Eli miró, siguió la dirección, y una sonrisa cargada de picardía apareció en su rostro casi de inmediato, como si entendiera perfectamente el tipo de pregunta que no necesita demasiadas palabras. Sí, respondió. ¿Qué pasa con ellas? Andrés no contestó de inmediato. Se quedó observando unos segundos más, como si estuviera ordenando algo dentro de sí, o tal vez reconociendo una sensación que no esperaba encontrar esa noche. Y entonces, finalmente, habló. Y lo que dijo comenzaría a cambiar el rumbo de aquella noche. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, regales un like y compartas esta novela con alguien que también ame las buenas historias. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes estas historias nos da la fuerza y la inspiración para seguir creando nuevas novelas, nuevos personajes y nuevas aventuras que nos hagan soñar juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, misterio y esperanza. Y recuerda, una nueva historia siempre está por comenzar.